La clase de hoy es repaso de razones trigonométricas. ¿Por qué? Porque necesitamos las razones trigonométricas para verlas como función en la próxima guía. Por eso es que dividí esta guía en dos partes. Así que la parte anterior, la clase pasada, es el comportamiento de la función potencia con exponente negativo. Eso significa de que tenemos nosotros una potencia, pero en esa potencia la incógnita está en la base, no está en el exponente. Esa es la gran Ya. diferencia. Para nosotros la incógnita está en la base. Pero acá el exponente es negativo. Entonces nosotros, bueno, lo que expliqué la guía pasada, la clase pasada, yo expliqué un ejercicio para que tú lo veas. Expliqué este ejercicio de la inyección de una anestesia. Expliqué y cómo esa anestesia se va disolviendo con el paso del tiempo. Tú has ido al dentista, me imagino, ¿cierto? Uy, la última vez que fui era cuando niño. A ti cuando fuiste al dentista, a ti te inyectaron en la encía, te pusieron una inyección. Sí, eso Esa, era inye- la... esa inyección es una anestesia que Sí, te duerme la encía para que no sufras dolor, pero esa encía duró solamente un par de horas. Entonces, el ejercicio de qué se trataba, de que había una fórmula con exponente, de, como que, con exponente negativo, una función potencia con exponente negativo, donde cuánto se demora el efecto de esta droga, de esta anestesia. Así que revisa la clase anterior, está en el canal de YouTube para que veas esa ya. clase, porque ahora la clase de hoy es una materia totalmente distinta. Vamos a cambiar de materia y vamos a repasar qué es las razones trigonométricas. Primero, las razones trigonométricas para, tiene que ver con triángulos. Y aquí, si hago un zoom, tenemos un triángulo A, B y C. A, B mayúscula, C mayúscula. Para trabajar con razón trigonométrica tiene que ver algo muy importante, si no, no se puede trabajar con razones trigonométricas. Tiene que existir, ¿qué es eso? Eso que está ahí. ¿Cómo se llama eso? Eh, Eso es un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. ay, ya. Ese es, esas son las razones trigonométricas. Tiene que existir un ángulo de 90 grados. Por ejemplo, cuando tú, por ejemplo, utilizas la escuadra para nivelar o para que el ángulo esté recto, ¿cierto? Tú utilizas una especie de escuadra, ¿no? Sí, sí, acá sí. Para que, mírame la cámara, para que esté así la cosa, ¿no? Y no esté chueca. Sí. Es lo mismo. Ajá, para nivelar el cuadrado, la Claro, pieza o lo que está. el cuadrado. En este caso es lo mismo. Tiene que haber un ángulo de 90 grados. Y vamos a definir, o en realidad repasar, porque esto ya lo vieron, lo que es el cateto y la hipotenusa de un triángulo cualquiera. La hipotenusa, Marco, es el lado más largo. Siempre la hipotenusa es el lado más largo del triángulo. Y siempre la hipotenusa está al frente del ángulo de 90 grados. Por lo tanto, C es para mí la hipotenusa. Ya. Hipotenusa. Esa es la hipotenusa, el lado más largo. En cambio, los otros dos lados, el lado A y el lado B, están al lado del ángulo de 90 grados, ¿cierto? De Sí. hecho, ambos lados lo forman el ángulo de 90 grados. Esos se llaman catetos. Catetos, que son los lados más cortos. Ya.
de que primero tenemos la hipotenusa, que es el lado más largo y está al frente del ángulo de 90 grados, y los otros lados más cortos se llaman catetos, Cateto. y lo que está aquí al lado, el glosario. Por lo tanto, yo debo identificar lo que se llama cateto opuesto y lo que se llama cateto adyacente. ¿Qué significa eso? Voy a hacer un zoom acá, porque los catetos no tienen el mismo nombre, depende del lado en que estén. Voy a buscar el triángulo que está utilizando. Acá está, por ahí hay que checarlo. Por ejemplo, si yo utilizo este ángulo, ese es el ángulo alfa, esa es la letra griega alfa, para recordarlo. Yo ya sé que C es la hipotenusa, ¿cierto? De hipotenusa. Pero hay algo que se llama cateto opuesto y otro que se llama cateto adyacente. ¿Qué significa opuesto? El cateto opuesto siempre está al frente del ángulo con el que yo estoy analizando. En este caso, A es el cateto opuesto a alfa. Y el beta, como está al lado del ángulo, beta es igual al cateto adyacente. Y el A es el cateto opuesto. ¿Por qué opuesto? Porque está al frente al ángulo alfa. ¿Ya? Y voy a cambiar de color. Pero si ahora nos referimos al ángulo beta, ¿qué lado está al frente del ángulo beta? ¿El A, el B o el C? Frente al beta. El C. No, frente, no al lado, Ah, el frente. B. El B, muy bien. El Por lo B. tanto, ese B es el cateto opuesto de beta, del ángulo beta. El cateto opuesto. Y esto, como está al lado, vendría siendo el cateto Cateto adyacente. 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 ¿Te vas orientando un poco mejor? Sí. Es lo mismo que está en el lado derecho. Lo estoy explicando con palabras. En resumen, tengo la hipotenusa que está al frente al ángulo de 90 grados. Tengo el concepto de cateto opuesto, que es el lado que está frente al ángulo que estoy mirando. Y también tengo el concepto de cateto adyacente, que es el lado que está al lado del ángulo en cuestión. Ahora, una vez revisado esto, vamos a hacer un pequeño ejercicio. A ver si lo podemos hacer. Si no, vamos a continuar. Ya, con lo que está ahí. Vamos a ver si me entendiste, Marco. Por ejemplo, yo voy a elegir el 60 grados. Ese es mi ángulo de referencia. Ya. Tengo el triángulo tiene tres lados. El lado AB, el lado BC y el lado CA. Pregunta, ¿cuál de los tres lados vendría siendo la hipotenusa? ¿El AB, BC o CA? La hipotenusa. La hipotenusa, el CA. ¿Seguro? Recuerda, la hipotenusa está al frente del ángulo de 90 grados. Ah, no, la hipotenusa es el B de la BA, ¿cierto? Bien, el lado BA o AB. Por lo tanto, BA viene siendo mi hipotenusa. Respecto al ángulo de 60 grados, ¿cuál sería mi cateto opuesto? El CA. Bien, el CA, porque está al frente. Por lo Sí. tanto, CA es mi cateto opuesto. Y mi cateto adyacente, el que sobra, El ¿no? BC. El BC. Excelente, Sí. Marco. Me entendiste al tiro. El BC.
Bien. Un último ejemplo y seguimos. Es importante esto porque hay que orientarse en el triángulo para saber las razones trigonométricas. Voy a utilizar el ángulo de 60 grados. Pregunta. Tengo el lado PQ, QR o PR. ¿Cuál sería la hipotenusa? La hipotenusa es PQ. Bien, PQ. La hipotenusa es PQ. El cateto adyacente, ¿cuál sería respecto a 60 grados? El cateto adyacente. El que está... QR. QR, excelente. Bien, Marco. QR. ¿Y el cateto opuesto? PR. El que está al frente, ¿no? Sí. PR. Bien, Marco, me entendiste al vuelo. Te felicito. Eso es identificar los lados del triángulo como referencia el ángulo de 60 grados. Así que vamos a borrar esto y vamos a continuar con la clase. Vamos a definir las 3 razones trigonométricas que aparecen ahí. Esas son. Vamos a definir primero qué es el seno, la razón seno de alfa. Y voy a irme acá. Y justamente te hice ese ejercicio para después hacer estas fracciones, estas razones. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo tomo el ángulo alfa cualquiera, ¿qué es el seno del ángulo? Es la división del cateto opuesto, que está al frente al ángulo, dividido por su Hipotenusa. hipotenusa. Siempre cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Ese es el seno del ángulo. El coseno es parecido, pero en vez de utilizar el cateto opuesto, utiliza el cateto adyacente, el que está al lado. Utiliza cateto adyacente dividido por su hipotenusa. Cateto adyacente dividido por la hipotenusa. En cambio, la tangente es el cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. Eso es las 3 razones trigonométricas. Relacionan cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. Así que estas ojalá te las puedas aprender de memoria. Sería lo ideal, que te lo aprendieras de memoria. Que el seno es cateto opuesto dividido por hipotenusa. El coseno es cateto adyacente dividido por hipotenusa. Y la tangente es cateto opuesto dividido por cateto adyacente. ¿Se va entendiendo, Marco? Sí, profe. Vamos a hacer un ejercicio, algo muy parecido a lo que hicimos recién. Vamos a utilizar el mismo ejercicio de abajo y vamos a preguntar por seno, coseno y tangente. Acá. Por ejemplo, si yo tomo esto y elijo el ángulo de 30 grados, lo voy a hacer acá arriba. Si elijo ese ángulo de 30 grados, ¿qué lado vendría siendo mi hipotenusa? AB, BC o sea, ¿cuál sería mi hipotenusa? La hipotenusa, el CA. ¿Seguro? Ah, no, el BA. El BA, ahí sí. Sí, porque está al frente. Hipotenusa es BA. Mi cateto adyacente, ¿cuál sería? ¿Cuál es el cateto que tengo al lado? El BA. No, el CA. El CA, bien.
el CA. ¿Y cuál sería mi cateto opuesto? El BC. El BC, porque está al frente. Bien. Por lo tanto, definimos seno de 30 grados a cateto opuesto dividido por la hipotenusa, que es lo mismo que el lado BC dividido por el lado BA. Ese es el seno de 30 grados. ¿Cuál sería el coseno? Cateto adyacente, el coseno cateto adyacente dividido por la hipotenusa. Esto es igual a cateto adyacente CA dividido por BA. Esa es la hipotenusa. ¿Y cuál sería la tangente? Tangente de 30. Sería cateto opuesto dividido por cateto adyacente. Esto es, ¿cuánto vale el cateto opuesto? BC dividido por el cateto adyacente, que es, tú mismo lo dijiste, CA. Pero aquí falta algo, Marco. Algo que tampoco me lo has preguntado. ¿De dónde saco ese valor? Seno de 30, coseno de 30, tangente de 30 grados. Eso tiene un valor. Y ese valor lo puedes sacar de calculadora, pero yo consideré que mejor no trabajaran con calculadora. Colóqueme harta atención, Marco. Porque ¿de dónde saco yo el valor de seno de 30, el valor de coseno de 30 o el valor de tangente de 30 sin usar calculadora? De ahí de la misma. Aquí en la guía, yo les incluí una tabla que está al último de la guía. Y en esta tablita aparecen los valores que ustedes necesitan. Que es lo mismo que les va a aparecer en la calculadora. Porque preferí hacer esto porque como no estamos en sala, entonces a veces la calculadora da errores por la configuración de la calculadora. Entonces si yo voy acá a la tabla, voy aquí, busco el ángulo 30 grados. Y aquí está, 30 grados. Ahí está. Y ahí están los valores. 0,5 para el seno de 30. Voy a anotar acá. El seno de 30 vale 0,5. El coseno de 30 vale 0,866. Y la tangente de 30 vale 0,577. Y de ahí saco los valores de seno, coseno y tangente que me están buscando. ¿Por qué? Los voy a anotar acá. 0,5, 0,866 y 0,577. ¿Por qué? Lambarle. Voy a volver atrás. Los voy a anotar acá mejor. 0,5. Ahora va a reemplazar. Sí. 0,577. Ya, ahora sí. Voy a volver al ejercicio anterior. Voy a volver al ejercicio anterior. ¿Por qué? Porque hay algunos valores que yo ya los tengo. Espera un poquito.
Y ahora sí. Entonces voy a volver al ejercicio anterior. Al ejercicio de acá. Estamos viendo el rectángulo, el triángulo que está acá a la izquierda. Ahora yo ya sé que el seno de 30, entonces reemplazo su valor y ahora el seno de 30 vale 0,5. Entonces en vez de colocar seno de 30, coloco 0,5. El coseno de 30, yo sé que vale, lo borro acá, y yo ya sé que vale 0,866. 0,866. En cambio, en la tangente de 30 vale 0,577. Entonces reemplazo acá. Reemplazo y vale 0,577. Pregunta, ¿qué dato conocido yo tengo aquí en el ejercicio? Hay un dato conocido y está en el mismo triángulo. ¿Qué dato conocido yo tengo? ¿Qué lado me dicen que se sabe? 90 grados. No, pero no en ángulos, en distancias. Hay un número que sale ahí. Ah, 16. El 16. El lado AB o BA vale 16. Por lo tanto, reemplazo la hipotenusa y la hipotenusa ya no es el lado AB o BA, sino vale 16. 16. Ah, Entonces acá es lo mismo. Ya no vale BA, vale 16. Y ahora, ¿cuál es mi incógnita? Mi incógnita, Marco, es el valor de BC, el lado BC, y el valor del lado CA. Eso es el valor de el CA y el BC. Esos dos lados son los que a mí me falta calcular. Pero los puedo resolver a partir del seno, coseno y tangente, que son números conocidos. ¿Se va entendiendo mejor la materia, Marco? sí. Así que vamos bastante bien en la materia. Pensé que no iba a costar más, pero me alegro que estés entendiendo. Así que vamos a hacer un poco los ejercicios que estén en la guía, porque ya sabemos cómo identificar el valor del seno, coseno y tangente dependiendo del valor de ángulo. Y esta vez preferí no usar calculadora, sino la tableta que está al fondo. Así que vamos a repasar algunos conceptos que aparecen ahí, que son, y vamos a hacer un pequeño zoom. Recuerda que esta clase se va a subir mañana al canal de YouTube para que si quieres lo puedas ver de nuevo o alguno de tus compañeros los vea la clase. Va a estar Ya. cargada en el canal de YouTube. Vamos a ver algunos conceptos y para esto también vamos a tener que repasar el teorema de Pitágoras, el famoso teorema de Pitágoras, que tiene que ver muchísimo con esta materia. Para el trabajo con razones trigonométricas se deben identificar los siguientes conceptos. Triángulo rectángulo, lo que mencionamos al principio, que sin ese ángulo de 90 grados no podemos trabajar con las razones trigonométricas. Identificar la hipotenusa. Recuerda que la hipotenusa está al frente del ángulo de 90 grados. Identificar el cateto adyacente e identificar el cateto opuesto. Recuerda que el cateto opuesto está al frente del ángulo alfa. En este caso, si yo voy aquí al muchacho que está acá, al joven que está ahí, yo no tengo nada, solamente tengo el alfa y tengo el ángulo de 90 grados. Por lo tanto, si ese lado
está al frente del ángulo de 90 grados, esto vendría siendo mi Tenusa. hipotenusa, ¿cierto? Si Sí, es el lado que está a mi derecha, está al frente del ángulo alfa, vendría siendo mi cateto opuesto, ¿no? sí, exacto. Y como el lado de arriba está Cateto adyacente. el cateto adyacente. Igual que abajo. Abajo, esto vendría siendo mi hipotenusa, este vendría siendo mi cateto opuesto, y esto vendría siendo mi cateto Adyacente. adyacente. ¿Se va entendiendo mejor, Marco, no? Sí, Ya. Pero también hay una fórmula que es el famoso teorema de Pitágoras, donde yo puedo relacionar estos tres conceptos: cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. ¿Cómo los relaciono? Es la formulita que está ahí y ojalá te la aprendas de memoria. Cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Ese es el famoso teorema de Pitágoras y puede que lo usemos en algún ejercicio. Cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Y esta tableta que está acá abajo es exactamente la misma que vimos al final. ¿Te acuerdas la tabla que vimos un ratito? Esa grandota. sí, Esta tabla es lo mismo. La diferencia es que esta tabla está resumida para los ángulos más conocidos: 30, 45, 60, 90, 120, 180, 270 y 360, que son los ángulos con los que más se trabaja. Pero en rigor los valores son los mismos valores que los de la tabla. Pero nosotros por lo que más vamos a usar es eso, entre 0 y 90. Eso, con esos ángulos vamos a trabajar nosotros. Pero en rigor esta tabla es lo mismo que la tabla del final, la que vimos recién. Así que seguimos. Esta es la tabla, como dice ahí. Para esto usamos una calculadora científica, pero como te dije recién, no vamos a usar calculadora científica, sino vamos a usar la tabla que está al final. Vamos a hacer un ejercicio, como dice ahí. Tengo un triángulo y me pide identificar las razones trigonométricas. Lo voy a hacer con rojo. Por lo tanto, me falta calcular ese lado. Ese lado, ¿qué es? ¿Cateto o hipotenusa? hipotenusa. Esto es la hipotenusa, muy bien, porque está al frente del ángulo de 90 grados. Y necesito calcularla. ¿Cómo la calculo? Como tengo los dos catetos, obviamente uso el teorema de Pitágoras, que es cateto adyacente al cuadrado más Más cateto opuesto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. cuadrado. Y como yo necesito la hipotenusa tiene que quedar solita. Si la hipotenusa está al cuadrado, ¿cómo pasa el 2, el elevado a 2, al otro lado? ¿Cómo pasa al otro lado? ¿Con qué recurso matemático? Es importante que aprenda eso, Marco. Eso lo viste en segundo medio. Importantísimo. Se pasa al otro lado con la raíz cuadrada. Entonces, ese 2 que está ahí, ahora pasa al otro lado de la igualdad como raíz cuadrada, igual a hipotenusa. Cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado
todo en raíz cuadrada es igual a hipotenusa. Por lo tanto, un cateto es igual a 6, porque ese 6 es el que está ahí, al cuadrado, más el otro cateto vale 8, 8 al cuadrado, y todo eso va en raíz cuadrada. Y esto tienes que calcularlo. ¿Cuánto vale 6 al cuadrado? O 6 por 6, que es lo mismo. ¿Cuánto vale eso, Marco? 36. 36 o no. Sí. Por lo tanto, vale 36. Esto vale, vamos a agarrar un poco más acá. Esto vale 36. Más, ¿cuánto vale 8 al cuadrado o 8 por 8, que es lo mismo? 64. 64. ¿Cuánto es 36 más 64? 100. 100. Por lo tanto, le tengo que sacar la raíz cuadrada de 100. ¿Y cuánto vale la raíz cuadrada de 100? Que es exacta a todo esto. 50. No, mucho menos. Dos números iguales que den 100. En rigor te están 10. preguntando eso. 10. 10. 10. 10 por 10, 100. 10. 100. Dos números iguales. El 10. 10 por 10, 100. Por lo tanto, la hipotenusa vale... 100. O No, sea, 10. 10. Y ahí tenemos el valor de hipotenusa. Entonces, toda esa chaya que hicimos es solamente para calcular el valor de hipotenusa. Valor de hipotenusa. Voy a borrar acá. Entonces, la hipotenusa vale 10. Ahora voy a calcular las razones trigonométricas. Voy a ocupar un poquito de espacio y voy a ocupar el lado alfa. Seno de alfa. ¿Cómo era la fórmula del seno? Cateto opuesto dividido ¿cuánto? De seno, cateto opuesto dividido en hipotenusa. Bien, cateto opuesto dividido hipotenusa. Entonces, según alfa, ¿cuál es el cateto opuesto de alfa? ¿Cuánto vale numéricamente? Porque ahora tenemos números, no tenemos letras. Tenemos números. ¿Cuánto vale? Según en la imagen que está ahí, ¿cuánto vale? Recuerda, cateto opuesto está al frente del ángulo. Ay, se me fue, repítemelo de nuevo, por favor. ¿Cuál es cuál es el cateto opuesto de alfa? ¿Cuánto vale numéricamente? Acá. 6, 8 o 10. 6. ¿Seguro? No, 8. 8. 8. Está al Recuerda, frente. Está está al al frente, ¿cierto? frente. Está al Sí, ya me frente. acordé. Por lo tanto, vale 8. ¿Y la hipotenusa cuánto vale? Recién lo hicimos. 10. 10. Bien. 10. Coseno de alfa. Esto es. Recuerda que el coseno ahora es cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente de alfa? 6. 6. Bien. Dividido por su hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 10. 10. Tangente de alfa. ¿Cuál es la fórmula de la tangente? La tangente. Sí. Ya, tangente. O sea, cateto opuesto dividido por cateto adyacente. Muy bien. Cateto opuesto dividido cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto opuesto de alfa? 6. 6 dividido en 8. ¿Seguro? ¿No sería al revés? 8 dividido en 6. 8 dividido 6. Así pues, el opuesto está al frente de alfa. El opuesto está al frente. Recuerda siempre eso, Marco.
El opuesto está al frente del ángulo que están mirando, siempre al frente. Ahora vamos a cambiar de ángulo y lo vamos a ir al beta. Seno de beta. Es igual a. ¿Cuál es el cateto opuesto de beta? 6. 6. Bien. ¿Y la hipotenusa? 8. No, pues la El 10, hipotenusa el mismo. es 10, siempre 10. es la misma. La hipotenusa Que no, está frente de 90. siempre la hipotenusa es la misma, nunca cambia. Ya. Siempre vale 10. Coseno de beta. Cateto adyacente dividido hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente de beta? ¿Cuánto vale? 8. 8. 8. Bien. Dividido por la hipotenusa, que vale 10. 10. Excelente. Ahora, voy a calcular la tangente de beta. Cateto opuesto de beta. ¿Cuál es el cateto opuesto? 6. 6. Bien. Dividido en Dividido, 8. dividido en 8. Y eso es todo. ¿Se entendió? Sí, fácil. No es difícil. No es difícil. Hay partes obviamente que no les puede incluir acá, más que nada por un tema de tiempo, pero es esto, básicamente las razones trigonométricas es lo que hemos visto ahora, Marco. No, ¿Se ve difícil o no? no es tan difícil. ¿No? Bueno, yo también confío de que me van a preguntar.